esta mujer soltó el batón y al otro día tenía un culto y cuando yo lo vi estaba sin el batón. Porque los milagros no es tanto la oración, sino la fe que tenga el enfermo. Porque el enfermo puede decir, solté el batón hoy, pero si la fe le dudó en medio, mañana tiene el batón. Esta mujer soltó el batón literalmente y comenzó a caminar bien. Hemos visto empates de plata, de oro en la campaña. Hemos visto a Dios desapareciendo hernias, quistes, nódulos, sanar cáncer. Puedo contar todo el cáncer. Dios les bendiga, amados hermanos. Le habla su hermana en Cristo, Yusmari Amador. Y hoy tenemos un invitado especial aquí en el canal. Aleluya. Su hermano Jairo, nuestro evangelista que ha venido de visita por acá donde yo vivo y ha sido de gran bendición. Entonces queremos estar bendiciendo también sus vidas. Vamos a estar respondiendo preguntas muy interesantes, preguntas que tal vez usted se está haciendo. Así que quédate hasta el final del video porque nuestro hermano, para la gloria del Señor, está siendo usado poderosamente, ganando vidas para Cristo, viendo sanidades, milagros, cosas extraordinarias. Así que bienvenido, mi hermano. Amén, aleluya. Es un privilegio estar acá compartiendo con la gente de Mayabeque, acá en Batabanó. Estamos viendo cosas tremendas, como dice la sierva, aleluya. Y Dios está haciendo cosas poderosas. Es una bendición poder bendecir a las naciones de la tierra, aleluya, y que cada persona entienda y comprenda que hay un Cristo que, aparte de que resucitó al tercer día, sigue manifestando su gloria y su poder, aleluya. Es un honor para mí estar acá y estoy preparado para responder las preguntas que van a ser de edificación para la vida de cada uno de ustedes, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vamos a estar comenzando este tiempo poniendo esta entrevista en las manos del Señor. Esas preguntas, esas inquietudes que usted tiene, cómo ser usado por Dios, cómo es el proceso para ser usado por Dios. Todas esas interrogantes las vamos a estar contestando aquí para la gloria del Señor. Así que, hermano, pudiera estar presentando este tiempo delante del Señor. Amén, claro que sí. Padre, te damos gloria, Dios mío. Te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Dios mío, porque tú eres grande y eres poderoso. Dios mío, son muchas las personas que van a ver este podcast, Padre amado, y estoy orando para que sea tu presencia, tu Santo Espíritu tocando a cada una de esas personas. Te pido, Dios mío, que responda esas preguntas, esas inquietudes, Dios mío, que muchos de ellos tienen en su corazón y que ellos puedan ver y comprender que la unción no solamente está para los evangelistas, sino para aquellos, Dios mío, que se metan a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Dios. Toma el control de este tiempo. Jesús, habla por mí para que la gente pueda entender y comprender de que tú eres grande. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Una fuerte alabanza ahí. Gloria al Señor. La gloria del Señor. Gloria. Bueno, mi hermano, realmente yo me sentí muy bendecida. Estuve compartiendo una campaña en una iglesia cercana y realmente me sentí muy bendecida. Vimos allí el poder, la unción, la presencia del Señor manifestándose de manera poderosa. Y realmente, tal vez las personas que no han tenido esta experiencia, muchos dicen, eso es mentira. No sé si le han dicho eso. Sí, no, me ha pasado mucho en España. Pero sabemos que aquellos que lo experimentan ven que es real. ¿Dónde vas a estar en estos días? Voy a estar aquí en Batabanó, voy a cerrar aquí en Batabanó ya y luego tengo que ir para el Sopapo. Todo lo que estoy hablando tiene que ver con Mayabeque. Y ya tendría que salir para Moa porque tengo campaña en San Germán, allá en Holguí. Y nada, todas las personas de San Germán, la gente linda de San Germán, prepárate que viene gloria. Aleluya, así que Dios va a hacer cosas grandes. Y aparte de San Germán tenemos más campañas, pero bueno, ya a medida que vayamos soltando la gente de las redes, se van a ir enterando de todo. Entonces vamos a estar ahora compartiendo preguntas muy interesantes. Amén. Preguntas que yo a veces también me hago. Entonces quisiera preguntarte, mi hermano, ¿qué fue lo que hizo que dentro de ti se confirmara el llamado que Dios tenía para tu vida? Amén, aleluya, eso es una interesante pregunta. Y yo creo que antes de hablar del llamado, debería hablar del proceso. Porque hay gente que quiere llamado, pero no quiere ser procesado. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no quiere pasar por momentos difíciles. Y yo creo que esta entrevista fue permitida por el Señor, porque ya he hecho varios podcasts, pero no he hablado tan profundo. Y para yo llegar hasta donde he llegado y para Dios hacerme un llamado, tuve que pasar por momentos difíciles. Mami y papi en la casa tenían discusiones muy fuertes, hasta el punto que me tuvieron que llevar a una psicóloga. Yo paré en psicología y eran cosas tan tremendas que yo me comía las uñas, no podía dormir bien, cosas terribles cuando mi papá se bajaba con mi mamá en la casa, aleluya, no compraba comida, yo tenía que, mi hermano y mi mamá pasaban un tremendo hambre, yo tenía que ir para el cubo del azúcar a comer azúcar porque no había nada en casa. Entonces yo creo que todo aquel que porta un llamado tiene que pasar por momentos difíciles, no sé si alguien lo puede entender ahí. Todo el que porta un llamado del Señor tiene que pasar por momentos tremendos. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios me conecta con una persona del barrio
que hoy por hoy está en Estados Unidos. Y esa mujer me llevó a su iglesia. Y de un punto que me lleva a su iglesia, yo me empiezo a enamorar del Espíritu Santo, hasta el punto que ya yo no quería salir de mi cuarto. Yo quería conocer a ese Dios que hacía milagros, a ese Dios que hacía prodigios, aleluya. Y empecé a ver a Juan Carlos Harrigan, veía cómo ese hombre se paraba en un estadio, echaba fuera demonios, la gente era sanada, gente soltando silla de ruedas, paralíticos levantándose. Y él hablaba siempre una cosa: evangelista que quiera ver milagros, pastor que quiera ver milagros, tiene que meterse en la oración, tiene que buscar del Señor. Amado que me estás mirando y escuchando en este podcast, todo llamado tiene que estar alimentado de la oración. Todo llamado tiene que estar alimentado de la intimidad. Y a medida que me metía con Dios, Dios me iba revelando sueños poderosos. Yo estaba en una plataforma, multitud echando fuera demonios, gente soltando silla de ruedas, gente levantándose. Y me recuerdo que un día tuve un sueño que estaba en una escuela y veía muchos jóvenes peleándose por bebidas alcohólicas. Y yo trataba de detener eso, pero no podía. Y me tiré de rodillas y dije: Señor, dije Jehová. Y cuando dije Jehová, un hueco se abrió en el cielo. Y yo sentí un soplo que sopló del cielo. Y cuando yo sentí ese soplo, yo veía, ya yo no veía a la gente que estaban peleando por vida alcohólica. Yo veía mucha gente en silla de ruedas cayendo al frente de mí. Veía mucha gente endemoniada cayendo. Y entonces llamé a mi líder y le dije: líder, tú ves este sueño, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ella me dijo: Jairo, simple y llanamente Dios te está revelando en qué te va a usar. Dios te está revelando tu llamado. Y amado, cuando Dios te va a usar y cuando Dios tiene algo grande para contigo, antes de que eso se manifieste, se revela. Déjame repetirte nuevamente eso. Cuando Dios, aleluya, tiene un llamado para tu vida, antes de que el llamado se manifieste, primero se revela. Yo no sé si alguien lo está cogiendo ahí. Entonces toda persona, amado, tiene que tener revelación de Dios, porque hay gente que está en un pastorado, pero no en el pastorado que Dios lo quiere. Hay gente que está en el evangelismo, pero no es en el evangelismo que Dios lo quiere. Entonces hay que tener revelación de Dios para que después haya una manifestación, porque hay gente que quiere forzar la manifestación antes de que haya una revelación. Amén. Gloria al Señor. Sí, yo he tenido realmente en mi proceso esa experiencia, muchos procesos, muchas situaciones que se levantan en contra, problemas, dificultades, pero ahí vemos cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos respalda, cómo el Señor nos capacita en medio de ese proceso. La otra pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿cuál ha sido el milagro más sorprendente que has experimentado? ¿Qué más te ha sorprendido a ti de manera personal? Wow, tremendo tu pregunta. Es poderoso porque en muchas campañas hemos visto a Dios haciendo muchas cosas grandes. Hemos visto gente soltando muletas. Hemos visto cosas extraordinarias pasar. Pero bueno, yo voy a hablar de un milagro que me impactó mucho. Estando allá en Guantánamo, la gente de Guantánamo, cuando ve este podcast va a saber. Y fue una muchacha que tenía 2 bolas aquí debajo del brazo. Amado, se veían las 2 bolas. Yo llevo 6 años ministrando, pero lo que yo vi en ese momento fue algo demasiado loco. Y ella se palpaba las bolas y yo vi esa bola con mis propios ojos. Y yo oré por ella, ella cayó al suelo. Y cuando cae al suelo, que se levanta, instantáneamente Dios desapareció esas 2 bolas. Fíjate que no recuerdo cómo se llamaba esa enfermedad, pero yo me quedé tan sorprendido que esa noche yo no dormí. Dios, amado, eran bolas de ese tamaño. Y esas bolas desaparecieron al instante. Al instante desaparecieron. Pero bueno, voy a decirles otro. ¿Qué otro has podido ver en tu ministerio? Sí, amén. Allá en Villa Clara estaba ministrando en la región de San Pablo, allá en un poblado que le dicen San Pablo. Y una mujer pasó con un bastón. Y yo oré por ella. Pero tú sabes que hay veces que tú oras por una persona, ellos caminan como que tambaleándose. No, cuando yo oré por esa persona, soltó el bastón, amado. Soltó el bastón y comenzó a caminar bien. Ahora, tú sabes que tú oras por la gente y al otro día, si parecían de decir, si estaba en una silla de ruedas y no le creyeron a Dios, el otro día tú lo vas a ver con una silla de ruedas. Esta mujer soltó el bastón y al otro día tenía un culto y cuando yo lo vi estaba sin el bastón. Gloria a Dios. Porque los milagros no es tanto la oración, sino la fe que tenga el enfermo. Porque el enfermo puede decir: solté el bastón hoy, pero si la fe le dudó, mañana tiene el bastón. Esta mujer soltó el bastón literalmente y comenzó a caminar bien. Y muchos milagros, como empastes de muela, hemos visto empastes de plata, de oro en la campaña. Amén. Hemos visto a Dios desapareciendo hernia, quistes, nódulos. Hemos visto a Dios sanar cáncer. ¿Puedo contarte del cáncer? Sí. Amado, en una ocasión van a mi casa y me dice: evangelista, vamos allá para correr por un hombre. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. El hombre ya estaba, ya los médicos lo habían mandado para su casa. Yo llegué, el Espíritu Santo me ministró y me dijo: Jairo, coge sal y coge aceite. Unja al hombre con aceite y tira la sal en el cuarto. Ahora mucha gente a través de esta entrevista se preguntarán qué tiene que ver la sal. Recuerden cuando Eliseo llegó a aquel lugar y las aguas eran amargas, dice la Biblia que él cogió sal, se le echó al agua
y las aguas se endulzaron. Entonces, note algo, nosotros los pentecostales usamos mucho la sal porque entre muchas connotaciones significa un sinónimo de guerra. Los demonios no soportan eso. Entonces yo cogí la sal, la tiré en el cuarto, y cuando la tiré en el cuarto corrí por el hombre, le dije: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, suéltalo. Y cuando dije eso, el hombre a los 3 días dijo de la siguiente manera: denme comida, ustedes no querían que yo comiera. Gloria a Dios, aleluya. Y el hombre, amado, se levantó. Hoy por hoy está yendo al mercado a comprar su comida, está caminando. El hombre que lo habían dado por muerto, Jesús le dio vida. Gloria a Dios. Y cuando el médico dice imposible, Dios dice posible. Amén. Dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Aleluya. Algo que quiero aclarar antes de seguir para la próxima pregunta es que los evangelistas no hacen los milagros. Los hombres de Dios no son los que sanan. Aquí el que sana es el Nazareno. Jesús es el que sana. En él está el poder. Por eso ve mucha gente hoy en día que el orgullo se le ha subido para la cabeza. No, amado, lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes el cielo te lo prestó. Y Jesús es el que hace los milagros. ¿Qué ha tenido que soltar para alinearse a los planes que Dios tiene para su vida, para su ministerio? Amén, aleluya. Importante pregunta. Y quiero hablar un poco porque mi ministerio comienza en el preuniversitario, cuando tenía 16 años, 17 años. Y mi papá un día me dijo: Jairo, te veo honrando más a tus amigos que a Dios. Y yo tenía a mis amigos en un pedestal. Y yo decía que desde el último punto que mis amigos me dejaran, ya mi vida se iba a acabar. Y llegué a un tramo de obedecer más a mis amigos, honrar más a mis amigos, a la gente que estaba a mi alrededor, que a Dios. Y entonces Dios me mete en un proceso, como Elías, que se lo lleva 3 años para el arroyo de Quirita. Sin nadie, Elías estaba en ese momento sin nadie, no hablaba con nadie, solamente en comunión con Dios. Y Dios me quita todo el mundo de al lado, quita toda la persona que estorba, porque aunque tú no lo creas, hay gente que en vez de sumarte te resta. Hay gente que en vez de conectarte con la presencia, lo que hace es restarte. Aleluya. Y Dios me empieza a apartar de mis amigos. Llega un proceso, escucha bien, llega un proceso porque Dios en el preuniversitario me empieza a usar en la profecía. Hay muchos amigos de una denominación que no voy a mencionar por ética que me empezaron a decir: falso profeta, tú eres un falso profeta, tú eres un hereje. Y me empezaron a tirar de falso, amado. Y yo caí en una depresión tan terrible que me recuerdo que la líder de ese movimiento en el presita a los líderes, yo era líder de evangelismo. Pero en ese momento no estaba fluyendo en el evangelismo, sino en lo profético. Ella me reúne con todos los líderes. Ella empieza a hablar de que alguien está profetizando cosas que no son de Dios en el tiempo de oración. Yo digo: mira, yo creo que tú estás hablando de mí. Ella se me alteró, me habló en voz alta, pero lo que más me llamó la atención es que mis amigos, todo el mundo decía el profeta Jairo, y todo el mundo andaba atrás de mí, pero cuando tenían que sacar la cara por mí, no la sacaron, amado. Y cuando Jesús tuvo que meter su mano por mí, la metió. Santo. Y Dios me demostró en ese proceso, amado, que no es la gente, es el Espíritu Santo, amado. Amén. Hay gente que hoy te ríe, pero por detrás te da una puñalada. Y el Espíritu Santo me enseñó, amado, que es el Espíritu Santo conmigo. Y yo eso lo sufrí, hija, lo sufrí porque yo no quería soltar a mi círculo social. Y aunque tú no lo creas, hombre y mujer que me están mirando ahí, hay momentos que Dios te va a dejar solo. Hay momentos que Dios te va a meter en el arroyo de Quirita para enseñarte muchas cosas. Porque hay cosas que Dios no te puede enseñar en tu círculo social. Hay cosas que Dios te tiene que enseñar solo. Y hay procesos por los que uno pasa, que me pasó a mí, que uno levanta el teléfono para llamar a la gente y te da apagado fuera del área de cobertura. O no te coges el teléfono, ¿sabes por qué? Porque es un proceso en el que Dios te está diciendo: eres tú y soy yo. También te puedo decir que muchas veces en medio de esa soledad en la que el Señor te pone, te planta, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú tienes muchas preguntas y quieres la ayuda de alguien. Pero Amén. el Señor te pone ahí solo para que tú entiendas que es Él, Wow. que nuestra dependencia tiene que ser de Él, Amén. que la revelación, el conocimiento viene de Él. Amén. Sin el Señor no podemos hacer nada. Amén, aleluya. Porque la vida eterna, la salvación, la sanidad, los milagros, todo es Él. Entonces a veces el Señor nos despoja de nosotros, ¿para qué? Y nos despoja de los demás, ¿para qué? Para que entendamos que es Él el que hace todas Hay las poder en la cosas. sangre, así es. Aleluya. Bueno, quiero preguntarte si en tu caso particular o si esto ocurre de manera general, el ver lo sobrenatural ya manifestado en tu vida fue un proceso gradual o fue algo de un momento de tu vida que fue un antes y un después. Bueno, importante pregunta, porque cuando yo miro mi edad y yo calculo mis 6 años de ministerio, yo conversaba con los pastores de acá de Mayabeque. Y es algo, diría yo, que inusual, no sé si estoy diciendo la palabra bien, o es algo que no se ve todos los días que un evangelista tan joven se levante. Porque yo he llegado a muchos lugares y la gente está esperando un evangelista con corbata. Y la gente está esperando un hombre de 30 y pico de años con mucha experiencia.
Pero amado, eso en esta generación va a cambiar, porque Dios está levantando una generación llena del poder de Dios. Si usted se puede dar cuenta, vaya al libro de Daniel y vaya a ver quién era Cedrac, Mesac y Abednego. Eran jóvenes. Vaya a ver quién era Daniel, vaya a ver quién era José, vaya a ver quién era David. Y muchos hombres de Dios que Dios los levantó desde su juventud. Y lo mío fue un antes y un después. Yo digo que yo no pasé mucho trabajo para obtener la unción y para que Dios estuviera haciendo lo que hoy está haciendo conmigo. Hay mucha gente que ha pasado, diría yo, trabajo en el tema de los años. Se pasan 10 años, 15 años buscando la unción hasta que Dios se la da. Lo mío fue rápido. ¿Por qué? Yo diría que Jeremías dice en su palabra: Señor, apresura tu palabra para ponerla por obra. Y el profeta Habacuc también dice: en medio de los tiempos, haz conocer, Dios mío, las obras tan grandes que tú haces. Y yo creo que en estos tiempos no hace falta tanto que pase tanto tiempo, sino que Dios va a depositar la unción sobre muchos jóvenes, sobre muchos hombres de Dios, amados, porque la venida de Cristo está cerca. Y mucha gente se está perdiendo. Usted se imagina que Dios ponga a una persona, 10 años para obtener la unción. No, en estos tiempos hay un aceleramiento profético. Escúchame lo que estoy soltando en esta entrevista. Hay un aceleramiento profético. Vas a ver niños de 6 años profetizando. Escuche bien. Vas a ver niños de 7 años profetizando. ¿Por qué? Porque hay un aceleramiento profético. Entonces lo mío fue un antes y un después. Fue un proceso rápido. Fue un proceso de búsqueda rápido. Hasta que depositaron la unción sobre mí. Y hoy por hoy estamos dando campaña, aleluya. Así que es algo inusual que no se veía en los años 90, los años de Luis Urbay, los años de Gigi Ávila, los años de Orson Vila, esos grandes hombres de Dios que levantaban la mano 800 y 1000 personas que caían al suelo. Es algo inusual, pero le estamos creyendo al Dios de lo inusual. Le estamos creyendo al Dios de la locura, según el apóstol Pablo. Le estamos creyendo al Dios que cogió a Jeremías con 7 años, siendo el poder de Dios, y lo puso a profetizar, aleluya. Entonces estamos creyendo a un Dios que no cuenta con el hombre para hacer lo que él va a hacer. Amén. Estamos creyendo a un Dios que cuenta con él mismo para manifestar su reino. Amén, aleluya. Hay muchas personas ahí que yo sé que se preguntan, porque muchas personas que no tienen el conocimiento piensan que a Dios les va a hablar audiblemente y solamente así, o solamente, muchos como dicen, solamente va a hablar por lo que tú lees en la Biblia. Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que vive en nosotros y que nos habla constantemente. De muchas maneras habla Dios, ¿verdad? Pero el hombre no entiende. Entonces, quisiera preguntarte de manera específica, ¿qué podemos hacer para escuchar mejor la voz del Espíritu Santo? Porque muchas personas dicen: Señor, háblame, pero es que Dios está todo el tiempo hablando. Muchas veces somos nosotros los que no sabemos escuchar. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder escuchar más la voz del Espíritu Santo y poder fluir a la hora de ministrar a otras personas? Bueno, importante pregunta, porque hay mucha gente, amado, que son papagayos en la oración. Diría papagayos porque van a la oración y no dejan a Dios hablar. Ellos llevan un telegrama a la oración y: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, pero no dejan a Dios hablar. Mira, yo les voy a enseñar algo a ustedes. La Biblia dice, en uno de los salmos, no recuerdo el capítulo, pero lo dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. Es lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros ¿cómo van a estar? Tranquilos. Entonces, ¿qué les puedo enseñar a todos los que van a ver este podcast? Amado, hay muchas veces que en la oración no se habla. Hay muchas veces que yo voy a la oración a escuchar la voz de Dios. Porque si tengo campaña y tengo que ministrar, y hay varias maneras de escuchar la voz de Dios, pero bueno, vamos a hablar en el tema de la administración. Amado, si tengo campaña por la noche, yo tengo que escuchar lo que Dios quiere hacer por la noche. Porque yo no puedo ir a improvisar a una iglesia. Yo no puedo depender, no, porque Dios me usa, tengo la unción, conozco de la Biblia, voy para... No. Hay que escuchar lo que Dios quiere hacer en esa noche. Pero quiero profundizar en esta etapa. ¿Qué preparación el Señor te ha enseñado, o qué tiempo tú pasas con el Señor? ¿Cómo el Señor trabaja de manera personal contigo? ¿Cómo recibes la revelación para poder llegar a la campaña y hacer lo que Dios quiere hacer? Amén, aleluya. Importante pregunta también. Bueno, sobre todas las cosas, mucha oración. Y voy a decir algo. Todos los hombres de Dios que van a dar campaña, los que no dan y van a dar. Y los que están dando, escuchen también esto. Siempre tienes que tener claro una cosa: Jesús siempre se va a manifestar. Inclusive, no tanto por amor al evangelista. Escucha bien esto. No tanto por amor al evangelista, sino por amor a la multitud. Amado, yo conozco muchos evangelistas de tiempos pasados, como el famoso predicador Luis Urbay. Ese hombre estaba en pecado y Dios lo usaba. Jairo, pero ¿cómo así? Por causa de la multitud, amado. Era tanta la misericordia y la necesidad que tenía la multitud que Dios lo usaba. Escucha bien. No por misericordia a Luis Urbay, por misericordia a la multitud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer todo predicador, amado? No te puede apoyar en que tú tienes la unción. No te puede apoyar en que Dios te usa, o no te puede apoyar en que tú sabes de la Biblia. Amado, porque tú no conoces la necesidad que hay en ese pueblo. Ahora mismo yo vengo a Batabanó, pero yo tengo que preguntarle a Dios ahora cuando vaya a orar: Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo?
Porque Dios es el que te va a revelar qué es lo que tú tienes que hacer. Amado, Dios tiene que decirte de qué manera vas a predicar, tiene que decirte qué es lo que vas a predicar, tiene que decirte de qué manera vas a ministrar, tiene que decirte a quién vas a llamar. Entonces, yo he estado en iglesia o he tenido sueños que Dios va a sanar a una persona, me revela a esa persona, me revela la blusa o el color, no sé. Yo voy a la iglesia, veo a esa persona, le digo, Dios te sana porque tuvo un sueño contigo, y es sana en el nombre de Jesús. Entonces, antes, como ya expliqué anteriormente, antes de que haya una manifestación, tiene que haber una revelación. Si no hay revelación, no puede haber manifestación. Para los evangelistas que manifiestan sin revelación, eso no es de Dios. Todo lo de Dios tiene que ser revelado para que pueda ser manifestado. Antes de yo predicar y de la campaña, me fue revelado. Yo no puedo manifestar algo que no me ha sido revelado. No sé si lo estás entendiendo. Amén. Entonces, antes, escucha bien, de tú ir a cualquier lugar, tienes que escuchar la voz de Dios. Ahora, como yo lo he escuchado, yo llego a la campaña, si Dios no me ha hablado en el tiempo de oración, llego a la campaña, yo no puedo estar conectado al teléfono. Yo no puedo estar ni que quieran hablar conmigo por ahí. No, yo tengo que estar expectante a lo que Dios me va a hablar en esa noche. Porque en el menor momento posible, o en el momento que menos te lo esperes, la voz de Dios puede venir a tu vida y puede decirte, esto va a pasar. Por eso, dos enemigos de la voz de Dios. La distracción, escucha bien, la distracción y la confianza personal. ¿Cómo así que la confianza personal? Sí, me sé la Biblia, tengo la unción, yo creo que Dios se va a meter en eso. Eso es un error de cualquier evangelista. Porque aquí el que sabe lo que va a hacer es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no a la distracción? Una cosa, el teléfono es algo que está dañando a muchos hombres de Dios hoy en día. ¿Cómo es posible que antes de ministrar tú estés andando en el teléfono? Tú tienes que estar conectado. Porque la mínima cosa te puede matar la voz de Dios y puede carnalizarte. Y tú tienes que estar espiritualizado para saber qué es lo que el cielo te va a hablar. Porque el cielo no quiere contrato con la carne. Dios quiere contrato con el Espíritu. Quería preguntarte, mi hermano, porque he visto que a la hora de ministrar, por lo general los evangelistas hacen ciertos movimientos, soplos, actos proféticos, cosas así. A ver si usted me pudiera explicar un poquito eso, qué repercusión tiene en el mundo espiritual. Bueno, importante tu pregunta, dificilísima. En lo general yo soy un tipo loco, ¿sabes? Yo hago muchas locuras, claro, en el espíritu. Ahora, para responder tu pregunta, que es una pregunta bien difícil, tiene que ser y te lo voy a responder teológicamente. El apóstol Pablo, cuando habla de los dones en Corintios, dice que primero que todos los dones son para edificación del cuerpo de la iglesia. Y lo otro es que hay distintas operaciones, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo así, Jairo? Claro, Jesús para sanar un ciego, ¿por qué no le puso la mano a la cabeza y oró por él para que se sanara? Tuvo que tirar una escupida en el suelo. Yo soy cubano, los que me están mirando, soy cubano por ese vocabulario. Tuvo que escupir en el suelo, hacer lodo, untarle con ese lodo y esa saliva al ciego y lo mandó para el estanque de Siloé. Entonces Jesús tuvo que hacer muchas cosas en su ministerio, no porque él quería, sino porque era ministrado por el Espíritu Santo. Ahora, escucha bien algo. Levantar la mano, apuntar a una gente, coger un saco y soltarlo. Cualquier cosa de esas que tú vayas a hacer tiene que ser ministrado por el Espíritu Santo. Volvemos a caer en la revelación. Cualquier gesto que vayas a hacer tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Un simple gesto en la carne puede matar la atmósfera. Una simple palabra en la carne puede matar la atmósfera. No sé si alguien lo está entendiendo. Ahora, cuando yo levanto la mano, soplo por el micrófono, cuando apunto a alguien, eso es porque el Espíritu Santo me lo está revelando. En ese momento, tú vas, porque el Espíritu Santo, bueno, no, claro, no tocamos el tema, pero habla de muchas maneras, sí, poniendo un sentir a través de los pensamientos, tal vez visión. Y entonces todas esas cosas tú las recibes así. Yo las recibo. Ahí directo, en el momento. Yo las recibo en el momento. Por ejemplo, una campaña que estaba dando en Moa y se metió una unción muy fuerte el último día de campaña y Dios empezó a llamar gente por nombre y apellido. Todo se calmó, solamente iban saliendo Dios lo llamaba por el nombre de sí y por nombre y apellido iban saliendo de los bancos. Porque es como Dios lo quiere hacer. Ahora, es tremendo lo que voy a soltar, pero es necesario que te lo diga. Un ejemplo, si vas a soplar por el micrófono, tú sabes que si sopla por el micrófono y es en el espíritu, no le puede caer saliva a nadie. Tú sabes que si tú levantas la mano y haces así, no le puede dar un golpe a nadie, tiene que ser todo guiado por el espíritu. Porque tú te imaginas que tú soples y le caiga saliva a las personas. Es guiado por el espíritu. La misma persona puede ser un mal testimonio. Ahí está. Todo lo de Dios es organizado. Aparte de que es locura, es organizado. Porque la locura de Dios no es desorganizada. Estamos creyendo en una locura espiritual de la cual habla Pablo en Corintios. Estamos bíblicos, pero la locura de Dios es organizada. Porque el mismo Espíritu Santo dice hacer la cosa decentemente y con orden.
No puede ser que vaya un evangelista a una campaña, coja una cubeta y se la tire a todo el mundo y no haya una efectividad. ¿Cómo tú vas a hacer algo que no sea efectivo? Lo que tú hagas tiene que ser efectivo. Si lo que tú estás haciendo no es efectivo, entonces lo que tú estás haciendo es la carne. Y hay dos tipos de emoción. ¿Cómo así, evangelista? Si está la emoción carnal y está la emoción demoníaca. Está la emoción en la que tú quisiste hacer algo, pero también el diablo se metió en la administración porque te pasan millones de cosas que no quisiera que pasaran. Bueno, hablando de todo este tema, ahí en medio de la administración, estuviste hablando acerca de la atmósfera. Para que haya una manifestación divina, en sanidad, en milagros, cosas así poderosas de Dios, es necesario, imprescindible que haya una atmósfera creada, o pudiera ser que por la fe, por declarar la palabra, las cosas puedan manifestarse. Bueno, yo creo 100% en la declaración profética. Yo creo 100% que hay gente que llega a un nivel espiritual que lo que declaran acontece. Y cosas poderosas. No es el caso de Elías. Voy a corregir algo. Porque hay gente que dice, no, porque Elías dijo no va a haber lluvia por 3 años y no hubo. Pero recuérdense que Elías, antes de declarar eso, venía de la presencia del Señor. Elías tenía instrucciones para declarar eso. De hecho, Elías siempre que profetizaba decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, todo lo de Dios, vuelve a la revelación, tiene que ser revelado. Ahora, respondiendo tu pregunta, las atmósferas sí son necesarias. Recuerda que cuando el profeta Eliseo fue a profetizar, dijo, buscamos un tañedor. Entonces, si no hay una atmósfera creada, de adoración, yo creo que lo de Dios no va a poder fluir. Yo creo que una de las cosas más importantes en una campaña o en un culto es la adoración. Porque la gente va a recibir la palabra, pero ¿quién recibe la adoración? Alguien, por favor, que lo alabe en esta hora. Aleluya. La gente recibe la palabra. La palabra Reina Valera, 1960, 66 libros tiene la Biblia. Ellos van a recibir esa palabra. Ahora, ¿quién recibe la adoración? Ahora, yo siento un poder terrible. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Que el pueblo de Dios reciba la palabra o que Dios reciba la adoración? Amado, yo prefiero adorar a Dios. Yo prefiero adorar a Dios. Aunque la palabra es importante y hay que soltársela al pueblo. Eso es una importancia grandísima para que mucha gente salga del pecado. Pero lo primero que hay que hacer es adorar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, en el mundo espiritual acontece algo tremendo. Antes de que el predicador predique, ya la alabanza y la adoración está rompiendo cadenas y está organizando una atmósfera. Yo siento una gloria terrible. Hay un rey en la Biblia que no recuerdo el nombre, pero el Señor le dijo solamente adora. Y cuando ellos alabaron a Dios, los dos pueblos que venían en contra de ellos se mataron. Y dice la Biblia que corría la sangre entre los dos ejércitos. Aleluya. Porque solamente alabando a Dios esas cadenas se rompieron. Por eso el salmista David siempre hace énfasis en alabar a Dios. No puede haber una buena predicación si no hay una buena adoración. Aleluya. Mira, No puede haber un... Sí. Sí, eso me recuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, simplemente adorando al Señor, y dice que las cadenas se rompieron. Amén. El hecho de la adoración ahí en medio de la iglesia o en el lugar donde estén, eso hace que prepare el corazón de la persona para recibir lo que Dios tiene para él. Amén, amén, estoy de acuerdo 100% con eso. Y Pablo era un hombre que tenía mucho poder. Bueno, ¿por qué con ese poder no cogió y dijo, bueno, en el nombre de Jesús se rompen los barrotes, me voy por mi casa? Amado, ¿por qué no? En ese momento hacía falta la adoración. Léase la Biblia y se va a dar cuenta que muchas batallas fueron libradas por la adoración. Muchas batallas fueron libradas por la adoración. Yo quisiera contar rápido un testimonio que yo tuve, Claro que sí. que fue algo que Dios a mí me confirmó, que la adoración es una de las principales armas que tiene el cristiano. Si usted está peleando batallas ahí, sepa que la adoración es poderosa. Amén. Dios obra poderosamente. Yo estuve mucho tiempo, de cierta manera, siendo oprimida espiritualmente en sueños. Sufría mucho de parálisis del sueño, y eso por años estuve así y nadie me sabía dar una explicación. Resulta que ya yo estaba desesperada y me puse ahí a orar, ahí en la presencia del Señor, a adorarlo, y el Señor me revela algo. Si ellos no quieren irse, porque muchas veces reprendí en el nombre de Jesús y estaba, ¿qué sucede? Después descubrí ciertas cosas de la familia, ciertas cosas que estaban pasando a mi alrededor, que habían puertas, y entonces tuve que empezar a romper todas esas cosas y a cerrar. Resulta que el Señor me mostró y me dijo, adora. Y había una canción que el Señor me puso que cantara, que decía, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Oh, me gusta mucho esa canción.
¿La has escuchado? La he escuchado. Mi vida escondida está Ahí está. en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Wow, qué lindo. Resulta que tremendo lo que el Señor hizo, porque imagínate que yo estaba durmiendo y de pronto me empiezo a sentir que me paralizo. El Espíritu Santo me despertó y resulta que cuando yo me empiezo a sentir paralizada, solamente pensé en cantar la adoración que el Señor ya me había revelado que cantara, y ese Espíritu me soltó y yo vi, literal, con mis ojos, vi cómo esa sombra salió y se fue fuera de mi casa. Desde ese día el Señor me hizo libre de ese tipo de ataques espirituales. Tremendo. Cuando el Señor te da revelación, hay poder. Es eficaz lo que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos. Amén, aleluya. Bueno, vamos a estar ya terminando esta última pregunta, pero muy importante. Dime, mi hermano, un consejo que tú quieras darle a todas aquellas personas que quieran ser usados por Dios, siempre viendo desde el punto de vista evangelístico. Amén, aleluya. Y nada, lo primero que te voy a decir es que no te menosprecies. No te menosprecies. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, ¿cómo puedo ser usado por Dios? Te he visto, quiero que Dios lo haga conmigo también. Amado, mira, escucha bien esto. Nosotros, los seres humanos, tendemos a limitarnos demasiado. Y Dios va a hacer contigo lo que tú seas capaz de creer. Déjame repetir nuevamente eso. Dios va a hacer contigo lo que tú seas capaz de creer. Si tú tienes fe para que Dios obra a través de ti, para que sea un dolor de cabeza, y no tienes fe para que se levante una gente silla de ruedas, hasta ahí llegaste hasta el dolor de cabeza. Ahora, si tienes fe y sabes que Dios hace cosas grandísimas, Dios contigo va a hacer cosas poderosas. En medio de esta generación yo he visto mucho el menosprecio. Muchos jóvenes que dicen no es conmigo y están en depresión ahora mismo. Voy a hablar por el Espíritu y mucha gente que va a ver este podcast. No te menosprecies. Dios tiene cosas grandiosas para contigo. El diablo va a tratar de ocultar tu llamado. ¿Sabes por qué? Porque sabe el potencial que tú portas. Yo caí en ese momento, amado, de mi ministerio al comienzo en depresión y en menosprecio. Y creía que la unción... De hecho, ¿tú sabes lo que llegué a decir un día? Que la unción no era disponible para los cubanos. Sí, porque yo veía que en otro país acontecían cosas terribles y yo decía, pero ¿y por qué en Cuba no pasa? Escasez. Y yo dije, no señor, no ahora más, al final Cuba no está dentro del plan de salvación. Ya yo dije, no está dentro del plan. Pero entendí que sí, y en esta nación, note algo y escúchate y márcalo. En esta nación van a salir los hombres más poderosos que se han movido en toda la faz de la tierra. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo y no es que estoy comparando unción ni niveles de unción ni no. Creo que en esta nación se va a levantar un avivamiento poderoso. ¿Sabe? Si hay algo que ha marcado nuestro país es la oscuridad tan grande que hay, tanto de corriente eléctrica como espiritualmente. Sí, ¿Qué sucede? Que en el momento más oscuro es cuando más la luz brilla. Ahí está. En el momento más oscuro es cuando más necesidad hay que esa luz se encienda y se levante. Así que nosotros sabemos por fe de que Dios va a iluminar a Cuba. Dios va a resplandecer sobre nuestra nación. Amén. Y nada, decirle a los jóvenes, amados, que van a ver esta entrevista. Yo soy joven, tengo 21 años. Pero bueno, les voy a dar un consejo a ustedes. No es que los ancianitos, la gente de 60 años para arriba no portan anuncios. Sí, muchísima gente la porta. Y muchísima gente que no sale por redes sociales son más usadas que las que salen por redes sociales. Tú no tienes que salir por redes sociales para, no, yo soy el súper humilde, para nada. Elías y estos grandes hombres de Dios andaban en los secretos. Pero bueno, voy para la juventud. Joven que me estás escuchando, Jesús quiere hacer cosas grandes contigo. Y más que querer, Él la quiere manifestar. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios te va a usar, pero deja el menosprecio a un lado. Digo esto porque sé que muchos se están menospreciando. Y no es para mí, y no voy a llegar, y yo creo que no. En tu mentalidad tiene que estar, sí lo voy a lograr. Dios me va a usar. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que pensar como Cristo pensó. Así que vas a ser procesado, es verdad, vas a pasar por momentos difíciles, pero vale la pena. Porque todo aquel que quiera la unción tiene que ser procesado. Ahora, proceso más unción es igual a almas. La unción Dios no la va a manifestar sobre ti para que tú te creas cosas ni la última Coca-Cola del desierto. La unción es para que ganes a muchos, para que esos muchos puedan portar lo que tú portas también. Amén. Aleluya. Bueno, mi hermano, más que bendecida poder compartir con usted en esta entrevista. Así que déjale ahí a los que nos ven tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan estar orando por ti. Apoyen este siervo porque el Señor está ganando almas para su reino. Amén, aleluya. Nada, estoy en Facebook, me llamo Jairo Torres. Lo voy a especificar porque es que hay cuentas bien. Jairo Torres con H, señor. Y aparezco en mi página original, la de ahora, con un blazer rosado y en un costado dice Evangelista Jairo Torres. No uso YouTube,
Pero bueno, sí tengo un canal, vayan a YouTube, me llamo Jairon Torres también. Y no, ni me recuerdo cómo es la foto de YouTube porque es que no lo uso. Pero bueno, vayan a Facebook. En Facebook me conformo con que ustedes le den ahí a la página a seguir para que se edifiquen con el contenido. Así que apoyen este siervo, denle like a sus publicaciones. Y bueno, por aquí le habla su hermana Yusmari Amador. Y este es el canal Oportuno Socorro. Me pueden buscar ahí en YouTube, @Oportuno Socorro. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, compartan con otros porque esta entrevista va a ser de mucha bendición para aquellas personas que tal vez tienen muchas preguntas, inquietudes, quieren que Dios los use en su vida, los levante en su ministerio. Wow. Así que el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. Amén. No digas no puedo, porque si el Señor te está llamando, escucha su voz. Quiero decirte que no temas. Porque a veces tú dices, no, yo no puedo, o yo no sé, pero quiero decirte algo, si Dios te ha llamado, Él te va a capacitar y te va a respaldar. Aleluya. Sí. Familia, goodbye. Nos despedimos. En Jesús encontrarás oportuno socorro.